Buenos días a todos. Y nada, bienvenidos un día más a nuestro segundo Congreso de Innovación en Rehabilitación Integral y Terapia Ocupacional. Es un placer que nos reunamos aquí nuevamente en este segundo día, en este espacio que, bueno, los que ya habéis estado con nosotros estos días sabéis que buscamos ahí que converjan miradas, experiencias, especialidades, siempre con ese enfoque y dedicación a la salud y al proceso rehabilitador. En este congreso buscamos ese propósito de abrir puertas al intercambio de conocimientos, de impulsar propuestas innovadoras y de fortalecer a esta comunidad profesional que avanza a un ritmo continuo y con cambios constantes que son en las ciencias de la salud. Hoy no solo celebramos las ponencias y proyectos que se presentarán, sino que también la oportunidad de construir redes, de aprender unos de otros, de seguir consolidando una rehabilitación más humana, más integral y basada en la evidencia. Así que muchísimas gracias a todos los ponentes que están aquí conectados, a todos los congresistas que estéis al otro lado de la pantalla. Gracias por formar parte de este encuentro que nos impulsa a crecer, a evolucionar y seguir acompañando a los pacientes desde la excelencia y desde la innovación. En el día de hoy, 12 de diciembre, vamos a seguir la idea igual que ayer. Vamos a contar con diferentes ponencias, tanto en directo y otras ya grabadas, donde se van a exponer pues, diferentes temáticas de actualidad y de abordaje terapéutico, ¿de acuerdo? Nuevamente os recuerdo que para todos aquellos que no puedan estar ahora en directo, no os preocupéis porque vais a tener la posibilidad de disfrutar de estas ponencias a lo largo ya de este último día 12, que se van a quedar grabadas en la plataforma hasta finalizar el evento, ¿de acuerdo? Y bueno, para comenzar ya este tercer día, vamos a tratar la temática de rehabilitación neurológica avanzada, un caso clínico complejo desde la sinergia de 4 disciplinas, que viene de la mano pues, de un gran equipo multidisciplinar que está conformado por don Adrián Plaza García, terapeuta ocupacional en el equipo transdisciplinar del Centro Europeo de Neurociencias, don Javier Sánchez Aguilar, que es fisioterapeuta, también del equipo transdisciplinar del Centro Europeo de Neurociencias, doña Marina Carnero Blanco, que es logopeda, del equipo también transdisciplinar del Centro Europeo de Neurociencias, y también doña Irene Aguilar Ransanz, que es neuropsicóloga, también del equipo transdisciplinar del Centro Europeo de Neurociencias. Muy buenos días a los 4, chicos. Muchas gracias por estar aquí. Y nada, os cedo ya la palabra para que comencéis. No sé quién va a ser el primero en hablar. Soy yo empiezo. Fenomenal. Pues si quieres puedes ir compartiéndonos la presentación que tengas preparada. Y yo, mientras tanto, pues recordar a todos los congresistas que estéis ahora conectados que realicéis todas vuestras preguntas, dudas, comentarios en el chat de abajo, ¿de acuerdo? Y cualquier cosita se va a preguntar, todas las dudas, todos los comentarios al finalizar la presentación de los 4, ¿de acuerdo? Vale. ¿Se puede ver? Pues ahora sería darle al modo presentación de abajo para que lo veamos completo y ya está. Fenomenal. Pues cuando quieras, Javier. Muy bien, pues buenos días a todos. Muchísimas gracias a CITOR y al Congreso de Innovación en Rehabilitación Integral y Terapia Ocupacional. Realmente es un caso muy interesante el que vamos a presentar, muy complejo, que sin duda va a demostrar un poco la idea fundamental del trabajo en equipo multidisciplinar, ¿no? Porque si no, probablemente el éxito no hubiera sido tan grande como el que ha sido. Así que vamos a presentar un caso complejo desde 4 disciplinas y como representantes estamos las 4 personas que veis aquí, yo mismo, que soy fisioterapeuta, Irene, que es neuropsicóloga, Adrián, terapeuta ocupacional y Marina, logopeda. Iremos cada uno mostrando un resumen del trabajo y valoraciones que se han hecho con este paciente, siempre teniendo en cuenta que el trabajo que hacemos en CEN desde la parte, sobre todo más motora, no está tan dividida entre fisioterapia y terapia ocupacional, salvo para algunos dominios que sí que son muy específicos, ¿no? Que sobre todo veréis de la parte de terapia ocupacional. Vamos a presentar el caso clínico. Es un varón de 32 años que está casado, tiene 2 hijos, es diestro, tiene estudios superiores y en abril del 2023 sufre una encefalopatía difusa anóxico-isquémica
severa, producto de un procedimiento quirúrgico y unos problemas durante la anestesia general. Eso le generó pues esa falta de riego sanguíneo al cerebro que provocó, como sabéis, un daño difuso severo. Como características clínicas, pues crisis sintomáticas agudas, una tetraparesia atáxica, es decir, una afectación de las 4 extremidades y del tronco y de predominio muy atáxico, con muchas dificultades para transferencias básicas, para movimiento básico, y lo que sí que va a ser muy trascendental para este caso es la ceguera cortical, es decir, una dificultad en el procesamiento visual desde lo más básico, ¿no? Desde vías visuales muy básicas hasta vías más complejas y os iremos mostrando cómo al final no es lo único con lo que hay que quedarse porque no es un paciente ciego al uso, ¿no? Sino que hay muchos problemas cognitivos quizás más importantes si cabe que la ceguera, ¿no? Que es algo muy llamativo. Os voy a mostrar el enfoque de trabajo motor para que tengáis una idea de cómo estructuramos en Zen los tratamientos. Como veis, es un modelo en escalera que tiene varios escalones. Como veis, movilizaciones. Si la persona requiere algún tipo de terapia manual o de algún abordaje del tejido, en este caso no aplica porque no tenía ninguna restricción, salvo algunas terapias manuales que se hacían en el cuello porque era un paciente muy rígido a nivel de columna cervical, ¿no? Pero más allá de eso, nada en particular. Como actividades preparatorias tenemos ese bloque muy centrado en la fuerza, en la activación muscular, pero también en la activación del sistema nervioso para prepararlo para algo más específico, de una práctica más específica, ¿no? Entonces ahí vamos a ver todo el entrenamiento de fuerza, todo el entrenamiento aeróbico y el trabajo de coordinación que se hacía con este paciente. Ahora mismo no le ponéis un poco cara, ¿no? ni cuerpo al paciente, pero enseguida lo veremos. Como práctica masiva tendríamos todo ese entrenamiento que hay que hacer específico de una tarea, que en este caso está muy centrado en el equilibrio, en caminar y en la integración de las dos manos, de los dos brazos, que tienen mucha limitación por la coordinación entre los dos hemisferios cerebrales a través del cuerpo calloso. Y por último, el entrenamiento adaptado, que es todo ese entrenamiento muy ocupacional de, vale, has mejorado todas estas características motrices, sensoriomotrices, y ahora a ver cómo te manejas, ¿no? Cómo te manejas en el espacio por el manejo del espacio, digamos, con el hándicap de la ceguera cortical, el entrenamiento funcional de las actividades de la vida diaria, actividades instrumentales y el uso de bastón. Entonces, como os decía, desde la parte más pura, si se quiere, de fisioterapia, pues tendríamos esa parte preparatoria de entrenamiento de fuerza, de coordinación global y entrenamiento aeróbico, sobre todo en elíptica, que también requiere unos requisitos de coordinación muy demandantes para este paciente al comienzo. Y de práctica masiva, pues entrenamiento de marcha, equilibrio y orientación espacial con un dispositivo robótico que veremos ahora que se llama Andago, un entrenamiento puro de cinta de marcha y que incorpora esa parte aeróbica también, y el entrenamiento de equilibrio reactivo con plataforma reactiva que cuando lo veáis diréis que es increíble que un paciente que no ve pueda llegar a reaccionar como lo hace, ¿no? A nivel de equilibrio reactivo para la prevención de caídas y todo. Entonces tenemos algunos vídeos representativos de este tipo de trabajo. Hay que decir una cosa y es que este paciente no comenzó en Zen su tratamiento, sino que comenzó en un hospital debido a su estado crítico. Por tanto, a nosotros en Zen ya nos llegó con un estado motor mucho mejor del que, o sea, mucho mejor del que estaba inicialmente. Pero aquí hay personas que incluso le han podido ver en el hospital, así que os podrán contar. En cuanto al entrenamiento aeróbico de la marcha, pues como veis utilizamos esta cinta que tiene soporte de peso a través de un arnés, pero que al final se retiró porque ya no era necesario y como veis utilizamos un dispositivo sensor para medir la frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno y otros parámetros. Es un sensor que es de la marca Máximo y que se pone en la frente del paciente. Y así se evitan muchos problemas que a veces hay con con otros sensores tipo Polar o los pulsioxímetros. Aquí lo interesante no es poner al paciente en la cinta
y ya está, si no, pues añadir parámetros de pendiente, retirar de manos para hacer trabajo de equilibrio. Utilizábamos también unas luces que seguro que las conocéis para estimular la visión a la vez que está caminando, para discriminar colores o simplemente luz y sombra. Y era un entrenamiento al final bastante intenso, ¿no? Que progresó muy bien. Después tenemos este trabajo con Andago, que es un dispositivo robótico que también tiene un arnés para sujetar y un marco para que el paciente esté más seguro y, como veis, está haciendo tareas muy complicadas para la demanda que requiere, ¿no? Porque es un paciente que no ve nada. Entonces, claro, nos tenemos que poner en su piel para ver cómo yo detecto los objetos que tengo que pasar o las superficies que tengo que subir, las características sensitivas del suelo y de las superficies, y con entrenamiento es muy notable cómo llegó a pasar este circuito que es de ejemplo, em, pues de manera impresionante, ¿no? También no aparece en el vídeo, pero hacíamos mucho trabajo espacial. Por ejemplo, podría estar con este dispositivo en una parte de la sala y colocar un estímulo auditivo tipo metrónomo o una canción, y el paciente, a través de su audición, tiene que ir hacia donde está el estímulo, ¿no? Y claro, ahí uno puede pensar que simplemente por la audición ya es suficiente para hacer eso, pero realmente este paciente tenía y tiene todavía en algunos casos dificultades derecha-izquierda y de orientación del espacio, es decir, que en su propia cabeza el espacio no está claro y se tiene que saber manejar. Entonces, todo ese trabajo fue posible gracias a tener un dispositivo que te mantiene sujeto para evitar las caídas, claro. Y esta parte de equilibrio reactivo es lo que os decía de la plataforma, en la que yo estoy empujando con mayor o menor intensidad la plataforma y el paciente tiene que evitar caerse. Y claro, evidentemente hace muchas reacciones de paso, pero el hecho de que pueda hacerlo y pueda reaccionar es un gran logro para su equilibrio que probablemente ha influido en las mejoras, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver ahora, los resultados. Algunos de los resultados más reseñables a nivel puro motor. Tendríamos la escala de Berg, que seguro que la conocéis, la escala clásica de equilibrio, que va de 0 a 56 puntos. Son tareas de equilibrio desde más básicas, de estar sentado sin perder el equilibrio, hasta la posición de apoyo monopodal o tándem. Y veis la evolución desde 33 puntos en agosto del 24 hasta 51 puntos en julio, ¿no? Más o menos en un año, pues una mejora de esa magnitud es muy significativa. Lo mismo pasa con el mini BEST, que es un test un poco más rico en tareas de equilibrio, ya incluye la parte reactiva, incluye cambios de velocidad, giros, y también pues, ha tenido una mejora considerable de 9 a 19 puntos, todo considerando el hándicap de la visión. En cuanto a la velocidad de marcha, medido con el test de 10 metros marcha, que tiene una parte, como veis en la línea azul, de velocidad cómoda, de velocidad que el paciente escoge, y la velocidad rápida en la gráfica naranja, ¿no? Y veis también cómo ha habido una progresión en esa velocidad que va acorde a la mejora de equilibrio. Si tú te sientes más seguro caminando y te orientas mejor en el espacio, probablemente puedes acelerar, porque a nivel motor, como habéis visto en la cinta, no tiene unas limitaciones estructurales o esas sinergias tan extrañas que a veces se ven en pacientes con daño cerebral adquirido. En ese sentido, estaba más o menos preservado ya después de una cierta rehabilitación. Lo que resaltaban eran otros problemas, más de índole cognitivo-motor. Y en cuanto al test de levantarse 5 veces seguidas, el Five Times Sit to Stand, también fue reducido el tiempo considerablemente desde 19 segundos más o menos hasta 7 segundos y medio, que podemos decir que es un tiempo normal, todo levantándose desde una silla convencional, ¿no? Entonces son unos resultados que, conjunto con el resto de resultados que vais a ver de mis compañeros, pues hacen que un caso así tan complejo pues pueda sacarse adelante con las limitaciones evidentes, ¿no? Y ya voy a dejar paso a la siguiente compañera, que creo que es la neuropsicóloga Irene, para que pueda continuar
con la presentación. Voy a dejar de compartir pantalla un momentito. Y así ya puede continuar mi compañera. Muchísimas gracias y espero que os gusten las siguientes partes. Bueno, hola, buenos días a todos. Como me ha presentado Javi, mi nombre es Irene y soy neuropsicóloga aquí en CEN. Bueno, yo os voy a contar un poquito el tratamiento que recibió este paciente en la parte de neuropsicología. Tuve el placer de verlo desde el inicio porque yo estaba trabajando en el hospital en el que ingresó, con lo cual pude ver la evolución desde la UCI hasta que posteriormente desde aquí de CEN se le dio el alta. Bueno, cuando acudieron a CEN, el paciente vino acompañado de su esposa y en la primera entrevista de neuropsicología ella demandaba como prioridad realizar un abordaje en la esfera emocional y conductual de forma prioritaria, además de trabajar los aspectos cognitivos que se habían venido trabajando hasta el momento. Esto es así porque le preocupaba especialmente que en casa la ceguera le estaba produciendo mucha frustración, enfado, tendía a evitar muchas actividades, como por ejemplo jugar con sus hijos, ir al cine, salir a cenar con ella, que había días que ni siquiera salía de la cama y que en casa siempre estaba enfadado y pagaba su frustración con la familia. Por lo tanto, consideramos que la lesión le había provocado un cambio de roles, ¿vale? Había pasado de tener el rol de padre o de esposo al rol de paciente y consideramos que para mejorar la dinámica familiar uno de los objetivos principales de abordaje era aumentar su participación en actividades familiares desde su rol de pareja y padre. Para la valoración neuropsicológica pasamos una serie de pruebas, tanto a nivel emocional, que consistieron en el inventario de depresión de Beck, el cuestionario de ansiedad estado-rasgo y la escala de autoestima de Rosenberg. Si conocéis estos cuestionarios, se trata de un ítem con varias opciones de respuesta en las que el paciente tiene que decidir cuál de las opciones de respuesta se ajustan mejor a su situación emocional en el momento que se le administra la prueba. Por tanto, no supuso una dificultad valorarle con estos cuestionarios porque simplemente teníamos que leer las preguntas y los ítems y él decidir cuál se ajustaba mejor a su situación emocional. Pero para la parte cognitiva sí que tuvimos ciertas restricciones en la valoración. Le administramos la subprueba de dígitos del WISE, tanto en orden directo para evaluar su amplitud atencional como en orden inverso para evaluar su memoria de trabajo, el Hopkins Verbal Learning Test para valorar su memoria y su capacidad de aprendizaje, el test de fluidez verbal FAS Animales para valorar su flexibilidad cognitiva y su fluidez verbal, y otras pruebas que solemos pasar como el MOCA, la figura compleja de Rey, el Apple Test o el Trail Making Test no fueron administrables por sus dificultades visuales. Como consecuencia de los resultados de la valoración, podemos definir un perfil de déficit de la siguiente manera. A nivel emocional, se encontró que el paciente padecía un trastorno adaptativo y una depresión leve como consecuencia de la pérdida de facultades. Por otra parte, a nivel cognitivo, presentaba dificultades atencionales en el sostenimiento atencional, o sea, es decir, tenía un sostenimiento atencional muy breve que le impedía prestar atención a tareas largas en el tiempo, apareciendo fatiga cognitiva pronto. También tenía dificultades de amplitud atencional, lo que implicaba que no era capaz de mantener, o sea, de prestar atención a diversos elementos a la vez, simultáneamente, o sea, tenía una amplitud atencional muy bajita. Tenía dificultades de memoria, tanto en la codificación como en la recuperación de información audioverbal, en recuerdo inmediato, a corto y a largo plazo. Y a nivel ejecutivo también presentaba dificultades en control inhibitorio, solía repetir varias veces las mismas palabras, o sea, tenía esa tendencia a la perseveración, tenía dificultades de memoria de trabajo para la manipulación mental de información
y en flexibilidad cognitiva, lo que le llevaba a cometer varias veces un error y tener dificultades para encontrar estrategias alternativas a la resolución de ese problema. Entonces, como veis, todos estos déficits suponían una dificultad añadida a su aspecto visoperceptivo, ¿no? Porque no era capaz de reorganizarse en el espacio de manera como haría un ciego al uso, por ejemplo, ¿no? Con una ayuda más o menos, compleja. El tratamiento en neuropsicología se dividió como en varios ejes. Para empezar, trabajamos la orientación y la atención, ¿no? Todos los días trabajábamos con la fecha para que supiese en qué día estábamos. La repetíamos varias veces para que le quedase grabada en la memoria. También trabajamos con un smartwatch para implementar su uso, de modo que le ayudase a la orientación y comunicación con la familia, que posteriormente os explicarán desde logopedia. Y también para conseguir aumentar la amplitud atencional, trabajamos utilizando textos progresivamente más largos a los cuales él tenía que prestar atención. También trabajamos la parte de memoria y aprendizaje. Todas las semanas tenía que aprenderse un cuento que iba aumentando de dificultad a medida que avanzaba el tratamiento para posteriormente contárselo a sus hijos, de forma que también pues, se involucraba la parte social y familiar. Y memorizar rutas espaciales en el interior de la clínica. Pues tenía que memorizar la ruta para salir del despacho de neuropsicología y llegar al gimnasio, por ejemplo, aprender la estrategia de qué apoyos tenía que localizar para conseguir llegar. Pues sé que cuando salgo tengo que girar a la izquierda, luego en la puerta metálica tengo que cambiar a la derecha. Bueno, memorizar estas rutas de manejo del espacio. También trabajamos el funcionamiento ejecutivo para conseguir hacerle consciente y controlar esas perseveraciones que hemos dicho que le llevaban a cometer muchos errores y manipular información verbal y visual mentalmente. Pues trabajar la memoria de trabajo utilizando diferentes materiales, pues letras, números, etcétera. También fue muy importante, como decíamos al inicio, el trabajo en regulación emocional y apoyo familiar. Entonces hicimos un trabajo psicoterapéutico puro y duro para identificar sus emociones y aprender a gestionarlas. En este punto es importante destacar que incluimos a la mujer en las sesiones, en varias de ellas, porque refería que se comportaba el paciente de una forma muy diferente en la clínica que en casa. Entonces muchas veces veíamos que nos costaba transferir todo lo que aprendía en la clínica, en rehabilitación, a luego la casa, que volvía a comportarse de esa forma que describíamos al principio, pues un poco inactiva, apática y un poco irritable con la familia. Y por su parte tenía que elegir semanalmente una serie de actividades para llevar a cabo tanto con su mujer como con sus hijos. Tenía que elegir un plan para hacer con cada uno de ellos, de forma que bueno, pues, aumentase un poco y mejorase esa relación con la familia y esa recuperación de roles que hablábamos al principio. Y luego también creo que es importante destacar que se llevó a cabo una terapia de neuromodulación. En concreto, se realizó estimulación magnética transcraneal, ¿vale?, en la corteza occipital del paciente, simultáneamente a trabajo de realidad virtual, con unas gafas que le colocábamos en las que aparecían diferentes imágenes, por ejemplo, paisajes, y las cuales, mientras él recibía la estimulación magnética, tenía que tratar de describir pues, lo que veía, formas muy básicas, colores, etc. Y también se hacían, mientras se le ponía la TMS, discriminación de figuras, o sea, discriminación áptica, pues se le daban distintas formas, objetos, letras, que él tenía que discriminar y tratar de averiguar lo que era. Esto fue un poco un complemento al tratamiento. Y también se llevaron a cabo 15 sesiones de neurofeedback para aumentar su pico de alfa, que le hicimos un electroencefalograma inicial, se vio que el pico de alfa estaba disminuido y bueno, se propuso un protocolo de 15 sesiones para aumentar este pico de alfa.
Y bueno, como resultados finales del tratamiento, a nivel emocional podéis ver esta gráfica que es el test BDI que hemos hablado al principio, el inventario de depresión de Beck, con las puntuaciones que fue obteniendo a lo largo del tratamiento, más o menos una administración mensual aproximadamente. Y bueno, si comparáis la barra naranja, que es la inicial, con la verde, que sería la final, podéis ver que disminuyó ligeramente su sintomatología depresiva, pasando de depresión leve a depresión mínima. No es una mejor, o sea, realmente al principio no tenía una afectación emocional muy severa, pero bueno, mejoró un poquito su sintomatología emocional. Y luego, a nivel cognitivo, podéis ver en esta primera gráfica los resultados de las puntuaciones escalares ajustadas por años de escolaridad en la subprueba de dígitos del WISE, que hemos dicho que administramos tanto en orden directo para valorar su amplitud atencional como en orden inverso para valorar su memoria de trabajo. Pues en orden inverso, que son las columnas de la izquierda, veis que hay una estabilidad, que no se produjo una mejoría en cuanto a la amplitud atencional del paciente, pero que ya al inicio pues estaba dentro de lo esperable para su grupo normativo ajustado por años de escolaridad. O sea, estaba dentro de la franja que podéis ver en rojo. Sin embargo, en orden inverso, que había una dificultad de manipulación mental de la información, como hemos dicho al principio, pasó de una puntuación de 3 a una puntuación de 7, lo cual se considera una mejoría estadísticamente significativa en la capacidad de manipular mentalmente información audioverbal. En la segunda gráfica podéis ver los resultados en el HVLT, en esta prueba de memoria y capacidad de aprendizaje, dividida, bueno, pues por ensayo 1, el total de recuerdo inmediato, el recuerdo demorado y la discriminación. En todas las variables se puede ver una mejoría significativa entre la puntuación inicial, que sería la barra naranja, y la final, que es la verde, llegando a ascender incluso a puntuaciones superiores a la media normativa esperada para su edad, ajustada por años de escolaridad, como por ejemplo en el recuerdo inmediato, que podéis ver que pasa de 8 a 16, llega incluso a duplicar su puntuación inicial, con lo cual se considera que a nivel de memoria mejoró considerablemente, lo cual favoreció al recuerdo de pautas terapéuticas que le daban otros terapeutas para mejorar en casa, etc. Y abajo podéis ver en esta gráfica los resultados de la prueba FAST Animales, que hemos dicho que valoraba la fluidez verbal y la flexibilidad cognitiva. Si veis al inicio, las puntuaciones, esta gráfica está en puntuaciones centiles, eran 0, ¿vale? Tanto en la F como en la A como en la S, como en animales. Y bueno, pues al finalizar el tratamiento se puede ver que ha mejorado un poquito en todas ellas, pero no llega a alcanzar una puntuación normalizada para su grupo de referencia. Y bueno, por último, los resultados de la terapia de neurofeedback que se llevó a cabo. Mejoró a nivel de amplitud, ¿vale? Como podéis ver en la parte izquierda, en las cabezas que están coloreadas, veis que en la última columna, donde pone high beta, aparece la cabeza de arriba aparece con unas marcas en rojo en la parte izquierda del cerebro, y en la parte y en la cabeza de abajo, que sería la valoración posterior, esas marcas rojas han desaparecido, con lo cual podríamos decir que se normalizó la amplitud, es decir, se redujo el power en regiones frontales centrales izquierdas en la banda de frecuencia high beta. Y en la parte izquierda podéis ver donde pone delta el pre y el post, viendo que la parte azul desaparece, convirtiéndose en un color amarillo. Ahí vemos que se normalizó la amplitud porque se aumentó el power en regiones centrales y posteriores del cerebro en las bandas de frecuencia delta. En cuanto a la coherencia, que es como la conectividad que existe entre las distintas regiones del cerebro, lo más significativo es que se normalizó, es decir, se redujo la hipercoherencia que se veía en high beta, o sea, en la columna de la derecha, que se ve todo rojo, pues desapareció al finalizar el tratamiento, con lo cual podemos decir que se normalizó esa hipercoherencia
existente en high beta. Se mantuvo, sin embargo, hipocoherencia significativa para ritmos lentos, para bandas de frecuencia delta y teta. Como podéis ver, las marcas azules se mantuvieron al finalizar el protocolo. Bueno, eso es todo de neuropsicología. Doy paso a mi compañera, Marina. Hola, buenos días, soy Marina. Voy a comentaros la parte del tratamiento de logopedia que hemos hecho con este paciente. Entonces, este paciente lo que presentaba a nivel de logopedia, las dificultades principales era una disartria. La disartria es un trastorno que se caracteriza por dificultades a nivel de articulación de las palabras. Entonces, la valoración que veis en pantalla es una valoración básica que solemos hacer siempre que viene un paciente con esas características. Lo que nos encontramos con este paciente es que al tener dificultades con la visión hay determinadas pruebas que no podemos administrar. Por ejemplo, el perfil de disartria de Robertson, que es una prueba que valora la disartria como consecuencia de un daño cerebral. El test de inteligibilidad de Montfort es una prueba en la que lo que consiste es que el paciente tiene que leer una serie de palabras y frases y luego una persona externa, una tercera persona que no le conozca tanto, que solemos coger a otros terapeutas del centro, tienen que escuchar esos audios y ver si realmente se entiende o no se entiende lo que está diciendo el paciente. Entonces, en este caso, como implica lectura, tampoco lo podíamos realizar. Y luego realizábamos la lectura de un texto fonéticamente equilibrado. Fonéticamente equilibrado quiere decir que utiliza el mismo porcentaje de fonemas. Por ejemplo, si en español se utiliza un 7% la letra T, por ejemplo, que bueno, será más elevado, pues en este texto tendría que aparecer un 7% de ese fonema. Pues se le pide al paciente que lo lea y en este caso pues no se pudo realizar. Las dos primeras pruebas, que son el perfil de disartria de Robertson y de inteligibilidad de Montfort, intentamos adaptarlo mediante repetición para que el paciente no tuviera que leer. Entonces sí que pudimos llevarlas a cabo. Y luego el resto de pruebas que veis, que es el flujo expiratorio máximo, que es una medida que es bastante relevante en cuanto a la capacidad pulmonar del paciente, que está relacionada directamente con el habla, así como el tiempo máximo de soplo y fonación, como la escala Communicative Participation Item Bank, que de las siglas en inglés es CPIP, sí que pudieron ser administradas porque no requieren de esa parte visual. La última escala yo creo que es la más llamativa o que más nos sirvió en este caso, porque es una escala en la que es el propio paciente en el que va dando las puntuaciones respecto a unos ítems que les vamos preguntando para conocer cómo está afectando en su calidad de vida estas dificultades en el habla. Entonces, os vamos contando un poco cómo tuvimos que ir adaptando todo este tratamiento. Nuestra escalera de tratamiento, así como han contado mis compañeros, también la vamos dividiendo en movilizaciones, actividades preparatorias, práctica masiva y entrenamiento adaptado. Entonces, no se requerían de movilizaciones, pero la parte de actividades preparatorias, bueno, utilizamos incentivadores para mejorar a nivel respiratorio. Y sí que podíamos ir haciendo la parte de emisión de vocales sostenidas, repetición de sílabas y las palabras, emisión de diadococinesias y repetición de palabras complejas. Hasta ese punto, bueno, pudimos ir trabajando bien hasta que nos encontramos con las limitaciones que bien ha comentado mi compañera Irene en cuanto a memoria y atención, y no podíamos ir ampliando para pues meter a nivel de frase o intentar repetir textos o intentar escuchar un audio y que luego él nos fuera contando qué es lo que había escuchado previamente. Entonces ahí vimos bueno, tuvimos que encontrar cuál era la manera de continuar mejorando esa parte del habla, ya no de forma tan aislada, sino para que se viera repercutido en su habla espontánea, que al final era donde encontrábamos los problemas más grandes. Y ahí es cuando encontramos o nos apoyamos en el uso de inteligencia artificial. Este paciente ya traía un reloj previamente, un smartwatch, que al principio lo utilizábamos únicamente que al presionarlo le dijera la hora para que se fuera orientando, pero nos dimos cuenta que él echaba mucho en falta
esa parte más autónoma de, pues, si necesitaba llamar a familiares, cuidadores, ser él mismo quien lo hiciera, o incluso si le llegaba alguna notificación en el reloj de algún mensaje, poder, al tocar, que le leyera tanto quién le había escrito como qué es lo que había escrito, ese contenido del mensaje, y él poder contestar. Entonces, nos metimos con el uso de la inteligencia artificial y empezamos a hacer primero dictados mediante ChatGPT para ver si ChatGPT iba describiendo correctamente qué era lo que le estaba diciendo. Y luego también pues utilizamos Siri porque este paciente era usuario de Apple y para configurar Siri tuvimos un problema bastante grande ya que necesitas tienes que ir diciendo unas frases previas para que Siri te vaya reconociendo y ya se configure. ¿Qué sucedía con este paciente? Que tenía muchas dificultades a nivel articulatorio y Siri no le entendía. Estuvimos trabajando también no solo con inteligencia artificial, puesto que nos apoyábamos mucho en otras tareas que realizaba con nuestros compañeros, como pues para fomentar lenguaje espontáneo le pedíamos que nos describiese objetos que tenía que tocar previamente o, como ya os contará mi compañero Adrián, intentábamos ir describiendo cómo consistía el vestido o desvestido o me tenía que describir, por ejemplo, cómo eran las prendas de vestir que llevaba puestas. Bueno, íbamos tirando de ahí hasta que fue mejorando y ya fuimos capaces de configurar esta parte de inteligencia artificial que mejoró directamente en su autonomía porque él mismo era capaz de pedirle a su teléfono que llamara a familiares o cuidadores. Incluso actualmente estamos en contacto con él, algunos de nosotros, y nos puede mandar audios mediante WhatsApp y es él quien lo puede configurar y puede... siente esa autonomía y ha mejorado directamente en cuanto a su autoestima comunicativa. Ahora os vamos a mostrar un poco los resultados de cómo ha ido mejorando este paciente en el test de Disarte de Robertson, que no solo valora la parte de inteligibilidad del habla, sino que también valora respiración, fonación, musculatura, reflejos, diferentes aspectos que están relacionados con la disartria. Vemos que durante todo el tratamiento fue mejorando progresivamente en todos los aspectos. El test de inteligibilidad de Montfort, que es ese test que os comentaba al principio, que necesitamos de un tercer interlocutor para que valorase cuánto había mejorado esa parte de inteligibilidad. Se hacen 2 intentos, pero también vamos viendo que tanto a nivel de fonemas como a nivel de frases fue una mejora exponencial durante todo el tratamiento. Y luego, pues a nivel respiratorio, tanto en tiempo de flujo expiratorio máximo como tiempo máximo de fonación y soplo, también ha ido aumentando durante el tratamiento. Y luego vemos que en la parte de la propia percepción que tenía el paciente sobre estas dificultades en el habla, al principio del tratamiento no era muy consciente de cómo estaba perjudicando las dificultades. Luego, a raíz de estar en tratamiento con nosotros, se ve que el primer mes fue más consciente, entonces bajó en cuanto a puntuación, pasó de un 24 a un 16, pero según fue pasando el tiempo volvió a subir y al final superó esta puntuación previa de 24 y acabamos en 26 puntos. Y bueno, esto sería toda la parte de logopedia. Voy a dar paso a mi compañero Adrián para que continúe con la parte de terapia ocupacional. Gracias. Hola a todos, no sé si se me escucha. Voy a compartiros la pantalla. Desde el área de terapia ocupacional, pues obviamente todos los problemas que presentaba al inicio este paciente empezaron a ser mucho más evidentes cuando comenzamos a probar diferentes tareas, entre las que implicaban la valoración pues, del vestido, una autoalimentación o manipulación de objetos, ¿no? Desde el área de terapia ocupacional fuimos conscientes o intentamos pedir información también a la familia y cuidadora de cuáles eran las limitaciones propias del paciente
y a partir de ahí trazamos el plan de tratamiento en conjunción con la parte de fisioterapia, que bueno, como ha comentado Javier, en CEN no se separa tanto. También obviamente teníamos en cuenta pues la parte de neuropsicología y logopedia, que era lo que nos hacía generar un impacto real en su día a día. Dentro de nuestra intervención estuvimos estudiando un poco si era viable o no revertir esa ceguera cortical, y actualmente pues vimos a través de todas las revisiones sistemáticas que estudiamos y demás que si no había cambiado al inicio de esa aparición probablemente no iba a ser capaz de revertirlo, y por tanto pues empezamos a utilizar intervenciones compensatorias como puede ser el palo blanco, ¿vale? Para guiarle en espacios exteriores, porque este paciente, aparte de todos los problemas que nos comentaban los compañeros, presentaba un problema práxico gigante también. Entonces, pues, debido a su capacidad para desplazarse por el medio y esos problemas práxicos que no le permitían, por ejemplo, utilizar su brazo como una medida telescópica para rastrear el entorno y no chocarse con objetos, decidimos hacer uso del bastón blanco, aparte de otras estrategias metacognitivas para la orientación en el espacio. Dentro de nuestra intervención, pues al inicio utilizábamos tareas simples de rastreo, localización y manipulación de objetos en sedestación y en bipedestación. Y ya en esto ahora os enseñaré algunos vídeos que los problemas que tenía este paciente, no para identificar un objeto, ¿no? Porque a nivel estereognóstico estaba preservado, él reconocía las cucharas y era, por ejemplo, capaz de diferenciar si había una cuchara grande de una cuchara de postre, pero no era capaz de orientar ese objeto para el uso de ello, ¿vale? Posteriormente también estuvimos viendo tareas funcionales como el vestido, la ducha o la alimentación. ¿Cómo intervenimos con él? Pues a través de actividades significativas funcionales para él. Por ejemplo, él previamente hacía entrenamientos de boxeo y también utilizamos ese entrenamiento de boxeo para mejorar esas capacidades de equilibrio reactivo, coordinación y demás. Y finalizó nuestra intervención acudiendo al domicilio del paciente, que es, yo creo, dentro de toda esta intervención lo que más propio de la terapia ocupacional es o debería ser, ¿no? Hay muchos casos que por diferentes circunstancias no se puede aplicar, pero al final es lo que enriquece nuestra praxis. Entonces vamos a ver, por ejemplo, un vídeo que grabamos allí con la mano derecha. Un segundo. Bueno, no sé si se oye o no, pero bueno, está intentando rastrear, ¿vale? Y le estoy pidiendo que encienda el grifo con su mano derecha y vemos el tipo de rastreo que hacía previamente, ¿vale? Estaba totalmente descontextualizado. Obviamente, pues una persona invidente de nuestro paciente. En este vídeo lo que se ve es cómo alcanza una cuchara, cómo la intenta manipular, ¿vale? Pero empieza a intentar orientarla y empieza a dar vueltas sobre sí misma, ¿vale? Esta cuchara. No sé si se está viendo o no, porque creo que tengo problemas de conexión, pero... Vale. Aquí vemos cómo intenta coger la cuchara, cómo rastrea la cuchara. Él reconoce el objeto, pero no es capaz de orientarlo para colocarlo en una posición funcional para comer, ¿vale? Entonces, pues su alimentación... Y bueno, ahí se llevaba la cuchara a la boca. Estas son algunas de las intervenciones significativas o tareas que le acercaban mucho más a actividades propositivas para él, ¿no? Él nunca había escalado, pero sí que utilizamos esta intervención con una compañera que también nos aseguraba para preservar la seguridad del paciente y sobre todo para intentar trabajar la geolocalización de
diferentes estímulos, ¿no? Pues arriba y abajo era imposible para él, de izquierda a derecha y demás. Entonces, bueno, no era una actividad propiamente para la escalada, sino cómo rastreaba, cómo encontraba la presa y cómo agarraba, ¿no?, el objeto para intentar subir. Entonces, esta actividad para nosotros fue bastante interesante y muy significativa para él, porque él desde el principio, bueno, primero mucho miedo, ¿no? Al final hacer esto sin capacidad visual es muy complejo, pero bueno, se ve al final. Lo voy a pasar un poquito rápido para no perder hay mucho tiempo, como sigue subiendo, ¿vale? Incluso luego al final, pues él intentaba hacer las cosas. Nada, parece que hemos perdido aquí a Adrián en un segundín. Nada, vamos a darle unos minutitos a ver si se puede reconectar, ¿vale? Y termina su parte de la presentación. Vamos a ver, vamos a darnos unos minutitos. Disculpad las molestias, ya sabéis, cosas del directo. Aprovechar y responder aquí la preguntita que nos ha hecho Rocío hace unos instantes. Bueno, si cualquiera de vosotros se anima a responderlo. No sé, a ver si nos pone por aquí. ¿Se podría decir que este es el caso más complejo a los que os habéis enfrentado como equipo? ¿O tenéis muchos otros casos tras la recámara? Si alguno se anima aquí a responderlo, por el audio o por escrito, que también nos vale, ya lo que queráis. Hola. Bueno, sí que es un caso muy complejo porque al final las dificultades en la visión nos tuvieron que hacer pensar cómo adaptarlo todo, pero creo que tenemos muchos casos que son bastante complejos visto de diferentes perspectivas. No, al final en ningún caso es de libro, entonces en todo tenemos que ir adaptándolo mucho. Es verdad que este paciente pues, nos supuso a lo mejor más quebraderos de cabeza en cuanto a cómo adaptar el tratamiento, pero también nos ayudó mucho el poder trabajar en equipo y poder apoyarnos en las disciplinas de los demás para que fuera evolucionando positivamente. No sé si he respondido. Bueno, Irene, que conteste también. Sí, no sé si ha sido el más complejo, seguramente encontremos alguno haciendo memoria, pero uno de los más completos, sí, a nivel de disciplinas. Es decir, que tenía un poquito de todo y unos déficits interferían mucho sobre otros. Si bien es cierto que como paciente ha sido un paciente a nivel actitudinal muy bueno, que desde el principio ha puesto toda la carne en el asador, ha estado muy motivado tanto él como su familia en la recuperación, intentando seguir todas las pautas que se le proponían, y eso es verdad que facilita muchísimo el trabajo en la práctica clínica. O sea, la actitud de los pacientes ante el proceso de rehabilitación nos ayuda mucho o nos interfiere mucho. Y en este caso fue un impulso. No sé si Javier quiere comentar desde la parte de fisioterapia. Bueno, yo lo que diría, como ha dicho Marina, es que cuando tienes un caso en el que buscas la bibliografía y casi no encuentras nada, pues tienes que apañártelas como puedas y combinar un montón de cosas que te da mucha incertidumbre, ¿no? Pero que son los que quizás más te enseñan, ¿no? Y más te hacen estrujarte la cabeza. Y como he dicho al principio, creo que hay casos que más o menos los puedes sacar sin comerte tanto la cabeza, pero este no, ¿no? Este desde luego era un
pensar constantemente qué se puede hacer, cómo se puede combinar una cosa u otra. Y sobre todo un hándicap importante que vimos no solo es la ceguera cortical, sino cómo trabajamos con los problemas cognitivos de este paciente para mejorarlo, ¿no? Porque parecía al principio que si mejorábamos algo de la visión, pues todo iba a ir mucho mejor, pero vimos que no iba tanto por ahí, ¿no? Y que iba por todo el trabajo cognitivo, también la parte de logopedia para poder entenderle a él, ¿no? Para poder hacer una comunicación mejor, y casi lo físico estaba un poco más secundario y era más esa parte cognitiva de comunicación y luego de traslado al entorno, ¿no? Desde la parte de fisioterapia era ponerlo un poco a tono, fomentar mucho la neuroplasticidad a través de ese ejercicio aeróbico que sabemos que está demostrada y bueno, pues tenerlo en las mejores condiciones físicas y de equilibrio para que luego las actividades significativas afloren, ¿no? Pero en este caso desde fisioterapia es el trabajo menos importante. Vale, fenomenal. Pues muchísimas gracias por vuestra respuesta. Adrián, que parece que ya te hemos recuperado. Si quieres compartir pantalla y seguimos por donde nos hemos quedado, ¿vale? Vale, yo creo que es mejor que la compartan desde alguna compañera mía fenomenal, para pues que lo podáis ver mejor, porque debe ser por los problemas de conexión que tengo que no sé ni de dónde nos hemos quedado, si he empezado, si no he empezado. Pues ya en la parte de la cuchara, se veía con dificultad. Entonces, si queréis volver a repetir esa parte ya de ahí en adelante, ¿vale? Genial. Vale, bueno, pues como podemos ver aquí en el rastreo de cuchara, ¿no? Se ve un problema claro en lo que es el rastreo, no en la identificación del objeto, ¿no? El objeto lo identificaba perfectamente el paciente, pero es verdad que una vez lo cogía no era capaz de orientarlo para fomentar un uso adecuado del mismo, ¿no? Entonces vemos ahí cómo empieza a rotar la cuchara, pero sin un fin, intenta llevársela a la boca con la parte convexa de la cuchara, con la que obviamente no vas a poder utilizar. ¿Vale? Entonces pasamos, si queréis, al siguiente y vemos un poco la parte del vestido también la parte de escalada, ¿vale? Donde estuvimos aplicando este tipo de intervención, no tanto por el hecho de hacer una sesión de escalada como tal, sino cómo podríamos fomentar en él la discriminación en una actividad mucho más propositiva y demandante a nivel de equilibrio, de experiencia y demás, ¿no? Entonces, sobre todo, pues el arriba, abajo, izquierda, derecha para nuestro paciente era una tarea muy, muy compleja y aquí vemos cómo rastrea en otros planos, en otros planos y cómo es capaz de hacer un agarre de una presa, cómo empuja a la vez con la pierna contralateral, cómo ayuda a subir. Bueno, además estamos ahí fomentando un poco esta participación en estas tareas que obviamente no son indispensables para él, pero sí que era algo que le motivaba a hacer y que a nivel de trabajo de muchas estructuras y muchas componentes de su persona, pues nos ayudaba a trabajar en él. Si queréis pasamos al siguiente vídeo, que es otra actividad que él realizaba previamente, que es la actividad de boxear, ¿vale? Aquí sí que identificamos, por ejemplo, que las luces o los colores rojos los identificaba mucho mejor él. Por tanto, lo que hacíamos era vestir el globo de boxeo de color rojo para que él fuese capaz de obtener mejor puntería, ¿vale? En el objetivo que tenía que golpear. Y finalmente aplicamos otro tipo de estrategias dentro del boxeo, como podía ser, por ejemplo, superficies inestables con un arnés por la seguridad del paciente y pedirle que hiciese un directo de izquierda, en este caso, y crochet de derecha para golpear la manopla que tenía nuestra compañera puesta. Otra de las intervenciones que hacíamos relacionadas con el boxeo, que era una actividad significativa para él, era, por ejemplo, golpear manetas
lo que implica ya una acción-reacción, ¿vale? En términos de equilibrio proactivo, ¿vale? Porque tú al final cuando golpeas con una fuerza determinada y se para esa fuerza vuelve y la tienes que recibir y ser capaz de manejarla para mantener el equilibrio. Posteriormente vamos a ver la parte de vestido y desvestido, que vamos a ver un poco la evolución que tuvo, ¿no? Y vemos todos los problemas que os he comentado antes, en las cuales pues el paciente, bueno, por la privacidad de este paciente no podemos mostrar su cara, entonces habrá partes de la actividad que no se vean bien, pero él era capaz de embocar bien la camiseta dentro de su cabeza, pero los problemas venían ahora después cuando tenía que colocar las mangas y vemos perfectamente que le cuesta mucho, bueno, que no es capaz primero y que le cuesta mucho identificar lo que es dentro y fuera, si pasa la mano mucho por dentro o no, ¿vale? Y finalmente pues el resultado era que no era capaz de localizar las mangas en esta tarea. Tras mucho trabajo de entrenamiento propio de la tarea y de estrategias metacognitivas para darle herramientas para que él fuese capaz de resolver este problema, vemos cómo él es capaz de ejecutar esta tarea. Esto todavía es en clínica, ¿vale? Pero ya vemos que es mucho más efectivo y eficiente a través del aprendizaje de la tarea, ¿no? Y que al final el fin era que él fuese capaz de vestirse de forma independiente. El último vídeo se ve que es ya en su propia cama, ¿vale? En su propia tarea, en su propio entorno, tareas que implicaban pues lo mismo, el vestido, pero también, por ejemplo, la selección de ropa, ir a buscarlo al vestidor que tenían en casa y demás, ¿vale? Y ahí ya se ve pues cómo es mucho más eficaz, mucho más rápido, no se queda trabado en ninguna de las secuencias de la tarea. Vale, también estuvimos trabajando en tareas más complejas, como puede ser el calzado, la puesta de pantalones y demás. También quería, por ejemplo, enseñaros dificultades no solo a nivel de uso, sino de localización, como os decía antes, ¿vale? Por ejemplo, de la comida. En este vídeo se le ve desayunando melón ya en su casa y se ve cómo no es capaz de localizar el plato, ¿vale? Entonces, no sé si se escucha el audio, creo que lo quité, ¿vale? Porque también cito su nombre y demás, entonces por temas de protección de datos no se puede, pero, ¿vale? Vemos ahí que está rastreando por encima de la mesa, ¿vale? Y una de las estrategias para evitar estos fallos era, pues, localiza el sonido plato, ¿vale? No suena igual un plato que la mesa, ¿vale? La loza cuando tú tocas con un objeto te da otra diferencia. Y vemos cómo es capaz de llevarse el tenedor a la boca. Posteriormente progresamos a tareas más complejas, como es el uso de la cuchara, y vemos en este caso que también está desayunando, además en doble textura, parte sólida, parte líquida y demás, ¿vale? Y, por ejemplo, pues vemos cómo es capaz de cargar la cuchara, ¿no? Hacer un movimiento mucho más parecido a lo que haría previamente y cómo es eficaz para llevarlo a la boca, ¿vale? O sea, sin derramar nada por fuera, que al final era, bueno, pues un poco el objetivo que tenía también la familia para que él pudiese participar de comidas familiares sin ser dependiente de una tercera persona que le estuviese ayudando a comer. Vale, seguimos. No sé si me queda... Bueno, todas otras actividades funcionales que empezaron a surgir posteriormente durante el tratamiento, pues, por ejemplo, el preparado y el cepillado de dientes. Él era capaz de cepillarse los dientes al inicio si todos se lo preparaban, pero estuvimos trabajando el abrir la pasta de dientes, aplicar la pasta de dientes sobre el cepillo, llevártelo a la boca, limpiarlo, dejarlo en su posición, etc., ¿vale? O sea, al final la tarea completa implica muchas más cosas que el propio hecho de lavarse los dientes. Al final, lo que nosotros queríamos es que, bueno, nosotros y la familia, era que este paciente fuese lo más independiente posible y que no necesitase una tercera persona para actividades sobre todo básicas del día a día. Temas del vestido y búsqueda de prendas en su vestidor, desplazamientos por el interior de su casa, ¿vale? Que una medida de resultado que tuvimos era cuantificar cuánto tiempo tardaba ir de su cama al baño de su habitación, ¿vale? En la primera medida, ahora la veremos, tardó 15 minutos y finalmente terminó haciéndolo en unos 30 segundos o algo así. Al principio la actividad se planteaba como una actividad simple,
lo más simplificada posible en el hecho de desplázate desde tu cama hasta el váter, punto, y luego ya pues empezamos a complejizar mucho más la tarea, pues apagando luces. Aunque él no tuviese capacidad visual, sí que veía la claridad, y es verdad que cuando apagamos las luces, su rendimiento bajaba bastante porque no era capaz de identificar la luz, por ejemplo, que venía de la cocina, que tenía mucha luz, o del baño, que tenía una luz potente, ¿vale? Entonces también metimos tareas que implicaban, por ejemplo, el limpiado y demás, tirar de la cadena, lavarse las manos, posteriormente acudir al váter, etc. Otras tareas que estuvimos viendo, pues, por ejemplo, la ducha independiente, ¿vale? Estuvo valorada por mi parte en su entorno y había parte de contexto que no facilitaba la independencia y parte de que no le dejaban sus cuidadores ejecutar esa tarea, ¿no? Entonces, pues, se le recomendó una serie de adaptaciones, como colocar una balda a la altura del brazo para que él fuese capaz de coger los botes que tenía que aplicarse, y el reconocimiento por forma de cada bote para qué servía. Por ejemplo, otra de las demandas del paciente era que él quería salir a la parte externa de su casa. Él tenía un chalet y tenía una piscina, tenía un jardín y demás, y es donde podía hacer más vida con sus hijos. Entonces, pues una de sus demandas era poder salir de forma independiente fuera, poder bajar hasta el garaje caminando de una forma independiente, y todo eso se trabajó, al igual que la apertura de la puerta del coche, localización, giro y sienta en el asiento del copiloto, y la colocación del cinturón de seguridad, ¿vale? El chalet que tenía era de 3 plantas, por tanto, tanto esta casa como la suya original en su país de origen tenía escaleras, y otra cosa que no había hecho, por ejemplo, era subir y bajar escaleras en su domicilio, ¿vale? Entonces, pues para hacer todas las tareas que nos comentaban las compañeras, que era, por ejemplo, contar un cuento a sus hijos cuando se iban a dormir, pues implicaban todas estas tareas más motoras, pero que al final lo que reportaban era satisfacción y autoeficacia en el día a día del paciente. Y, por ejemplo, una característica o una tarea muy concreta para este paciente era que le gustaba mucho el uso de perfumes, tenía muchos perfumes, entonces él quería elegir cuál se ponía cada día, ¿no? Entonces, pues él era el encargado de discriminar a través del tacto y del olfato qué tipo de perfume era y cómo aplicárselo pues de una forma convencional. Finalmente os enseñaré un poco los resultados. Bueno, aquí vemos algunos vídeos de lo que os estaba comentando, ¿no? Para bajar al garaje, pues, por ejemplo, tenía ese pequeño escalón, y vemos cómo al principio necesitaba un contacto completo por parte del terapeuta, y luego ya él es capaz de discriminar en la profundidad del escalón a través del bastón, y cómo baja de forma independiente. En este caso, por ejemplo, está abriendo en el centro una llave en una puerta, ¿vale? De forma independiente igual, ¿vale? Cómo le costaba rastrear y ver cómo localizar el pomo y la puerta, o cómo podía subir de forma independiente las escaleras de su casa, que, bueno, pues vemos ahí la complejidad de estas escaleras con el giro que implicaba esta escalera. ¿Vale? En la parte, por ejemplo, de la apertura de la puerta, había que irle dando claves verbales para que él localizase esa estructura. Vemos cómo empieza a hacer rastreos inefectivos hasta que es capaz de localizar la llave y abrir la puerta de la sala. Ok, y al final, bueno, pues vamos a ver un poco prometo que puede abrirla. Vale, al final medimos a través de la medida canadiense de desempeño ocupacional, ¿vale? Utilizamos 4 medidas. Esto viene un poco fijado, no por la aplicación en sí de la prueba, sino para ver si había una transferencia de aprendizajes
a otras tareas que no estuviésemos trabajando directamente. ¿Vale? Entonces vemos cómo pasó de un 2,5 en desempeño autorreportado a un 8,35 y cómo la satisfacción pasó de 1,75 a un 9,25. Las tareas que sí trabajamos fue hacer un vestido independiente, ir de forma independiente al baño y hacer una autoalimentación independiente, ¿vale? Y otra tarea que metimos, que solo valoramos, fue fomentar la ducha independiente y dimos unas pautas de cómo lo haríamos, pero no se trabajó específicamente y en todas hubo unas mejoras significativas. Por tanto, podemos ver que este paciente aplicaba el conocimiento a otras tareas que no se entrenaban. De hecho, pues empezó desplazándose solo del baño a la cama y finalmente se desplazaba por toda la casa de forma independiente, localizando bien los estímulos y generándose mapas mentales que le ayudaban a localizar dónde se situaba dentro de la casa. Aquí no sé si os lo he comentado antes o no, ¿vale? Pero hicimos una medición de cuánto tiempo tardaba en ir desde su cama al baño, ¿vale? Vemos que al inicio del tratamiento empezaba con 15 minutos, ¿vale? En esta tarea vemos cómo va fluctuando. Hubo bastante aprendizaje Adrián, al inicio. no sé si me escuchas. ¿Sí? Sí. Tenemos que ir finalizando ya la sesión porque ahora y cuarto tenemos otra, ¿vale? Entonces, vale, si puedes voy terminar... rapidísimo. Venga, fenomenal. Una diapositiva, no te preocupes. Vale, vemos cómo se bajan los tiempos de ejecución, pasando de 15 minutos a 35 segundos. Y por último, vemos también en la escala FIM cómo la independencia funcional del paciente pasa de un 66 a un 93 al final del tratamiento. Es verdad que cabe resaltar que las mayores mejoras en este aspecto se observan desde noviembre hasta julio, cuando apareció la figura del terapeuta ocupacional en el domicilio, en el entorno real del paciente, y no tanto en los primeros meses de intervención, donde solo se hacía intervención en clínica. ¿Vale? Por tanto, al final, las conclusiones que sacamos de esta intervención es que la intervención de un equipo transdisciplinar puede contribuir a mejores resultados en casos similares. El trabajo intensivo genera mejoras significativas en equilibrio, marcha y fuerza en miembros inferiores del paciente. Se consiguen mejoras en conciencia de déficit, atención, velocidad de procesamiento, funciones ejecutivas y la sintomatología depresiva. Y se obtienen también mejoras en términos de capacidad inspiratoria y expiratoria, capacidades fonatorias, articulaciones, la prosodia o ritmo de habla, así como una mejor inteligibilidad del habla y un aumento de las situaciones comunicativas en su entorno. El trabajo en clínica apenas tuvo transferencia a nivel de su entorno real o su domicilio y, por tanto, el trabajo de actividades significativas en el entorno del paciente fomenta un aumento de la independencia funcional y la participación social de este. Y nada, pues muchas gracias por la invitación y por vuestra atención y siento mucho los problemas técnicos que he tenido, pero bueno, espero que os haya gustado el caso. Nada, no te preocupes, cosas que pasan, cosas del directo. Fenomenal, pues nada, a los cuatro muchísimas gracias, de verdad. Por desgracia no tenemos tiempo para más, pero vamos, yo creo que ha quedado evidenciado que tenéis un gran rigor clínico como equipo, además de vuestra sensibilidad y de vuestra gran capacidad para comprender al paciente desde todas sus dimensiones. Así que sin duda yo creo que ha sido una presentación inspiradora para todos, que ya los comentarios lo evidencian y que nos invita a seguir apostando por modelos de intervención verdaderamente integrales. Así que muchísimas gracias a los cuatro, de verdad. Y nada, a todos los congresistas que estéis ahora conectados, nos vemos en unos minutitos, ¿vale? Ahora a las 12:15, que vamos a tener otro directo titulado Investigación en la participación, roles, ocupaciones y actividades para la transformación de las comunidades desde la terapia ocupacional. Muchas gracias y nos vemos en unos minutos. Hasta ahora. Muchas gracias. 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 Muchas gracias.